OpenCV es una biblioteca de visión artificial y aprendizaje automático que se ha desarrollado durante más de 20 años y ofrece una impresionante cantidad de funcionalidades. A pesar de algunas inconsistencias, su simplicidad y la notable cantidad de algoritmos implementados la convierten en una biblioteca extremadamente popular y una excelente elección para muchas situaciones. OpenCV está escrito en C++, pero existen enlaces para Python, Java y Android. OpenCV se puede instalar usando el comando en la pantalla. Tamaño de imagen. El tamaño de la imagen se puede obtener usando el comando shape. Para una imagen en escala de grises de 50 por 50, el comando image.shape devolverá 50,50, mientras que para una imagen RGB el resultado sería 50,50,3. Imágenes en escala de grises. Las imágenes en escala de grises se representan mediante una matriz NumPy bidimensional. El primer índice afecta a las filas, es decir, la coordenada Y, y el segundo índice a las columnas, es decir, la coordenada X. Las coordenadas correspondientes a Y tienen su origen en la esquina superior de la imagen, y las coordenadas en X tienen su origen en la esquina izquierda de la imagen. Es posible crear una imagen negra usando el comando np.ceros, que inicializa todos los píxeles a cero, como se evidencia en la línea número 1. Este código crea una imagen en escala de grises con tamaño 100%, compuesta por 10.000 bytes sin firmar. Para crear una imagen con píxeles con un valor diferente a cero, se puede utilizar el comando full, como se observa en la línea número 2. Para cambiar el color de todos los píxeles a la vez es posible usar la notación dos puntos, evidente en la línea de código número 3. Para afectar solo algunas filas es suficiente con proporcionar un rango de filas en el primer índice, como se escribe en la línea número 4. El código en la línea número 4 cambia el color de las filas 10 a 20, incluida la fila 10 pero excluyendo la fila 20. El mismo mecanismo funciona para las columnas. Solo se necesita especificar el rango del segundo índice. Para indicarle a NumPy que incluya un índice completo, se usará la notación dos puntos, como se demuestra en la línea 5. También se pueden combinar operaciones en filas y columnas, seleccionando un área rectangular, como se recurre en el código de la línea número 6. Por supuesto, también es posible operar solo un píxel, como se haría en una matriz normal, como se evidencia en la línea número 7. Es posible también utilizar NumPy para seleccionar una parte de una imagen, también llamada región de interés, o ROI por sus siglas en inglés. Por ejemplo, en el código de la línea número 8 se copia una ROI de 10 por 10 desde la posición 90,90 a la posición 80,80. Imágenes RGB. Las imágenes RGB se diferencian de la escala de grises porque son tridimensionales, con el tercer índice que representa los tres canales. Se debe tener en cuenta que OpenCV almacena las imágenes en formato BGR, no RGB, por lo que el canal 0 es azul, el canal 1 es verde y el canal 2 será rojo. Para crear una imagen RGB se necesita proporcionar los tres tamaños, como se evidencia en la línea número 1 de código. Si se fuera a ejecutar el mismo código utilizado anteriormente en la escala de grises con la nueva imagen RGB, omitiendo obviamente el tercer índice, se obtendría el mismo resultado. Eso es porque NumPy aplicaría el mismo color a los tres canales, lo que da como resultado un tono de gris. Para seleccionar un color basta con proporcionar el tercer índice como se evidencia en la línea 3. En NumPy también es posible seleccionar filas, columnas o canales que no sean contiguos. Puede hacer esto simplemente proporcionando los índices requeridos. Para hacer la imagen magenta debe configurar los canales azul y rojo en 255, lo que se puede lograr con el código de la línea número 3. También se puede convertir una imagen RGB en escala de grises utilizando el comando cbt color, como se puede evidenciar en la línea número 4. Trabajando con archivos de imagen. OpenCV proporciona una forma muy sencilla de cargar imágenes, usando el comando imread, como se puede notar en las primeras dos líneas del código.
Para mostrar la imagen se puede utilizar también el comando imshow, demostrado en el código de la línea número 3. Desafortunadamente, su comportamiento es contrario a la intuición, ya que no mostrará una imagen a menos que sea seguido por el comando waitkey, descrito en la línea número 4. Se puede también guardar una imagen en el disco usando el método del comando imwrite, como se ve en la línea número 5. Trabajando con archivos de video. Usar videos en OpenCV es muy simple. De hecho, cada fotograma es una imagen y puede ser manipulado con los métodos que ya se han analizado. Para abrir un video en OpenCV se debe utilizar el comando Video Capture, evidente en la línea número 1. Después de eso se puede utilizar el comando Read, generalmente en un bucle para recuperar un solo cuadro, como se evidencia en la línea número 2 de código. Para guardar un video también existe el comando Video Writer, notable en la línea número 3. Una vez se haya creado el Video Writer, se puede usar el comando Write para agregar un marco al archivo de video como se evidencia en la línea número 4. Trabajando con cámaras web. Las cámaras web se manejan de manera similar a un video en OpenCV. Solo se necesita proporcionar un video capture, que es el índice base 0 que identifica a la cámara web. Se puede evidenciar cómo se puede abrir la cámara web en el código en pantalla. Manipulación de imágenes. OpenCV proporciona el comando flip, el cual nos ayudará a rotar imágenes. Como se puede observar en la imagen de la izquierda, la imagen original se voltea horizontalmente y verticalmente, y luego en ambos sentidos, horizontal y verticalmente al mismo tiempo. Todo esto haciendo uso del comando flip. Flip H para movimientos horizontales y flip V para movimientos verticales. Difuminando una imagen. A veces una imagen puede ser demasiado ruidosa, posiblemente debido a algunos pasos del procesamiento al que fue sometida. OpenCV proporciona varios métodos para desenfocar una imagen, que puede ayudar en estas situaciones. El método más simple es el de blur, el cual es efectivo y rápido, seguido por la opción del Gaussian Blur, que ofrece más control y requiere al menos 3 parámetros, siendo estos la imagen, el tamaño del kernel y sigma x, que es la desviación estándar en x. Un método de desenfoque interesante es el median blur, el cual calcula la mediana y por lo tanto tiene la característica de emitir solo píxeles con colores presentes en la imagen. Es eficaz para reducir el ruido de salt and pepper y tiene los parámetros obligatorios, imagen y el tamaño del kernel, el cual debe ser un número entero impar mayor que 1. También hay un filtro más complejo, siendo este el bilateral filter, que es eficaz eliminando el ruido manteniendo el borde afilado. Es el más lento de los filtros y requiere al menos 4 parámetros: la imagen, el diámetro de cada vecindario de los píxeles, sigma color y sigma space. Es necesario tener en cuenta en la utilización de los filtros que el blur es el más rápido, pero a medida que su procesamiento va aumentando, también se vuelven más lentos los filtros, siendo Gaussian el siguiente más lento y Median Blur el siguiente más lento. Luego el bilateral, que puede ser hasta 45 veces más lento que el blur. Dependiendo de la aplicación, se debe elegir uno adecuadamente. Cambiando contraste, brillo y gama. Una función muy útil es Convert Scale ABS, que ejecuta varias operaciones en todos los valores de la matriz, siendo estas: los multiplica por el parámetro de la escala alfa, les agrega el parámetro delta beta. Si el resultado es superior a 255, se establece en 255. El resultado se convierte a un entero de 8 bits sin signo. La función ConvertScale ABS acepta los siguientes parámetros: la imagen de origen, el destino, el cual es opcional, el parámetro alfa utilizado para la escala, el parámetro beta delta. ConvertScale ABS se puede utilizar para afectar el contraste. Como un factor de escala alfa por encima de 1 aumenta el contraste. El factor de escala por debajo de 1 lo reduce, como se muestra en las primeras 2 líneas de código. También se puede usar para afectar el brillo.
ya que el factor beta-delta se puede usar para aumentar el valor de todos los píxeles, como se muestra en las últimas dos líneas del código. Para la detección de peatones mediante HOG, el histograma de gradientes orientados es una técnica de detección de objetos implementado por OpenCV. En casos simples se puede utilizar para ver si hay un cierto objeto presente en la imagen, dónde está y qué tamaño tiene. Otro concepto a explicar es la ventana deslizante. El detector de peatones HOG en OpenCV está entrenado con un modelo de 48 por 96 píxeles y por lo tanto no es capaz de detectar objetos más pequeños que eso. OpenCV implementa una ventana deslizante donde el detector se aplica muchas veces en posiciones ligeramente diferentes. Una vez analizada toda la imagen, la ventana de la imagen aumenta de tamaño, es decir, se escala, y el detector se aplica de nuevo, para poder detectar objetos más grandes. Por lo tanto, el detector se aplica cientos o incluso miles de veces para cada imagen, lo que puede llegar a ser un poco lento. Usando HOG con OpenCV, primero se debe inicializar el detector y especificar que desea usar el detector para peatones, como lo hacemos en las siguientes tres líneas de código, donde usamos hog descriptor, cb2 hog descriptor get default people detector y hog.set svm detector, y a su vez también llamar el comando detect multiscale, como se detalla aquí en las siguientes líneas. Se debe recordar que los parámetros son los siguientes: la imagen, la ventana deslizante, el relleno, que puede agregar algunos píxeles de relleno en el borde de la imagen, que pues es útil para detectar peatones cerca de la frontera, y la escala, que especifica cuánto aumentar la imagen de la ventana cada vez. Se debe considerar que disminuir la ventana deslizante puede mejorar la precisión, por el motivo de considerar más posiciones, pero tiene un gran impacto en el rendimiento. En general, disminuir la escala también mejora la precisión, pero disminuye el rendimiento, aunque el impacto no es tan drástico. Mejorar la precisión significa detectar más peatones, pero eso también puede aumentar los falsos positivos. En este caso, el comando detect multiscale tiene un par de parámetros avanzados que pueden ser utilizados para esto. El primero es hit threshold, que cambia la distancia requerida desde el vector de soporte plano de máquina SVM. Para este parámetro, un valor alto significa que el detector es más confiado con el resultado. El otro comando es final threshold, que está relacionado con el número de detecciones en la misma área. El ajuste de estos parámetros requieren algunos experimentos, pero en general el valor hit threshold está normalmente en el rango de 0 a 1, lo que debería reducir los falsos positivos. A su vez, un valor para final threshold alto, como 10, también reducirá los falsos positivos. Como se puede ver, tenemos a los peatones siendo detectados en la imagen. Usando valores bajos en los parámetros puede resultar en falsos positivos, como sucede en la imagen de la izquierda. Abordando el sensor a utilizar, el cual es la cámara, podemos decir que la cámara es probablemente uno de los sensores más importantes del mundo moderno. Estos se utilizan en nuestros teléfonos, computadoras, sistemas de vigilancia y, por supuesto, fotografía. Proporcionan imágenes ricas en información sobre el medio ambiente, incluida la información espacial, de color y temporal. No es de extrañar que se utilicen mucho en tecnologías de conducción autónoma. Una razón por la que la cámara es tan popular es que logra reflejar la funcionalidad del ojo humano. Hablando de la terminología de la cámara, incluimos el campo de visión, o en sus siglas FOV, que es la parte angular vertical y horizontal del entorno, es decir, la escena. En los vehículos autónomos normalmente se desea equilibrar el campo de visión con la resolución del sensor para asegurar que veamos la mayor cantidad posible del entorno con el menor número de cámaras. Otro término es la resolución. Este es el número total de píxeles en las direcciones horizontal y vertical del sensor. Este parámetro se analiza a menudo utilizando el término megapíxeles, o en sus siglas MP.
Por ejemplo, una cámara de 5 megapíxeles como la FLIR Blackfly tiene un sensor con 2448 por 2048 píxeles, lo que equivale a 5.013.504 píxeles. Las resoluciones más altas le permiten usar una lente con un campo de visión más amplio y le brinda el detalle necesario para ejecutar sus algoritmos de visión por computadora. Esto significa que puede usar menos cámaras para cubrir el medio ambiente y así reducir el costo. También hablamos de longitud focal. Esta es la longitud desde el centro óptico de la lente hasta el sensor. Una distancia focal más larga significa que se ampliará más cerca a los objetos del entorno. En su automóvil autónomo puede elegir diferentes distancias focales basado en lo que necesita ver en el entorno. Por ejemplo, se podría elegir una distancia focal relativamente larga de 100 milímetros para garantizar una resolución suficiente para su algoritmo clasificador. La apertura y f-stop también son importantes en la cámara. Esta es la abertura a través de la cual pasa la luz para iluminar el sensor. Por ejemplo, una lente con una distancia focal de 50 milímetros y un diámetro de apertura de 35 milímetros equivaldrá a un f-stop de f sobre 1.4. El tamaño de la apertura es muy importante en su vehículo o en su robot, ya que está directamente relacionada con la profundidad de campo DOF. Abordando la profundidad de campo DOF, podemos decir que este es el rango de distancia en el entorno que estará enfocado. Esto está directamente correlacionado con el tamaño de la apertura, como lo mencionamos anteriormente. Por lo general, en los coches autónomos se necesitará un DOF profundo para que todo el campo de visión esté enfocado. El problema es que una profundidad de campo grande se logra con una apertura pequeña, lo que significa menos luz impactando en el sensor. Para referirnos a la gama dinámica, decimos que es una propiedad del sensor que indica su relación de contraste o la relación de los más brillantes sobre los temas más oscuros que puede resolver. Esto puede referirse al uso de la unidad dB. Los vehículos autónomos deben funcionar tanto de día como de noche. Esto significa que el sensor debe ser lo suficientemente sensible para proporcionar detalles útiles en condiciones de oscuridad y que tampoco se sobresature al conducir bajo la luz del sol brillante. Otra razón para el alto rango dinámico HDR. Estoy seguro de que tal vez usted ha experimentado esto mientras conduce o tal vez estaba en el auto por la mañana y el sol está justo en su cara y apenas puede ver el ambiente frente a usted porque el ambiente está demasiado saturado. HDR significa que el sensor podrá ver el entorno incluso con grandes exposiciones de luz al frente de la cámara. La sensibilidad de la International Organization for Standardization, o más conocida como ISO, es la sensibilidad de los píxeles a los fotones entrantes. Los valores ISO estandarizados pueden variar desde 100 hasta más de 10.000. Valores ISO más bajos corresponden a una menor sensibilidad del sensor. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué no querría la sensibilidad más alta? Bueno, la sensibilidad tiene un costo, que es el ruido. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más ruidos se verán en las imágenes. Este ruido adicional puede causar problemas a los algoritmos de visión artificial al intentar clasificar objetos. Otro término para explicar es la velocidad de los fotogramas, o FPS. Esta es la velocidad a la que el sensor puede obtener imágenes consecutivas, generalmente expresada en hercios o cuadros por segundo. También tenemos otro que es el destello del lente. Estos son los puntos de luz de un objeto que impactan píxeles en el sensor que no correlacionan con la posición del objeto en el medio ambiente. Probablemente usted ya haya experimentado esto mientras conduce de noche cuando ve los faros que se aproximan, ya sea de un auto o de una lámpara que está al fondo. Y por último, la distorsión de la lente. Esta es la diferencia entre la escena rectilínea o real y lo que ve la imagen de su cámara. Si alguna vez ha visto imágenes de una cámara de acción, probablemente haya reconocido el efecto lente ojo de pez.
Hablando de los componentes de una cámara, al igual que el ojo, una cámara está formada por una matriz sensible a la luz, una apertura y un lente. La matriz sensible a la luz sería el sensor CMOS. Es como decir la retina de la cámara. En la mayoría de las cámaras de consumo se denomina sensor de píxeles activos, CMOS. Su función básica es convertir los fotones incidentes en una corriente que se puede digitalizar en función de la longitud de onda del fotón. La apertura o el iris de la cámara es la apertura a través de la cual la luz puede pasar en su camino hacia el sensor. Esto puede ser variable o fijo según el tipo de la cámara que se esté utilizando. La apertura se utiliza para controlar parámetros como la profundidad de campo y la cantidad de luz que golpea el sensor. Y por último, tenemos el lente de la cámara, que son los componentes que enfocan la luz del ambiente en el sensor. La lente determina principalmente el campo de visión de la cámara a través de su distancia focal. En aplicaciones de conducción autónoma, el FOV o campo de visión es muy importante ya que determina qué parte del entorno puede ver el automóvil con una sola cámara. Ahora, las consideraciones para elegir una cámara son resolución, FOV o campo de visión, gama dinámica, costo, tamaño y protección de ingreso. Sin embargo, como cualquier objeto existente, este va a tener fortalezas y debilidades. Ahora, ningún sensor es perfecto, e incluso la cámara tendrá sus pros y sus contras. Dentro de las fortalezas denotamos alta resolución. En relación con otros tipos de sensores como radar, LiDAR o sonar, las cámaras tienen una resolución excelente para seleccionar objetos en su escena. Se puede encontrar fácilmente cámaras con una resolución de 5 megapíxeles a un precio bastante económico. Otro es la información de textura, color y contraste. También proporcionan alto valor a las cámaras en la información proporcionada sobre el medio ambiente que otros tipos de sensores simplemente no pueden. El siguiente es el costo. Puesto que las cámaras son uno de los sensores más baratos que se puede encontrar, especialmente para la calidad de datos que proporciona. El tamaño, la tecnología CMOS y los ASIC modernos han hecho que las cámaras sean increíblemente pequeñas, llegando a un tamaño de hasta 30 milímetros en cubos. Y por último, el alcance. Esto se debe realmente a la alta resolución y a la naturaleza pasiva del sensor. Dentro de las debilidades podemos decir que siempre hay una gran cantidad de datos a procesar para la detección de objetos. Con alta resolución viene una gran cantidad de datos. Pasividad. Una cámara requiere una fuente de iluminación externa como el sol, faros, etc. Obscurance. Una cámara no es particularmente buena para ver a través de lluvia intensa, niebla, polvo o nieve. Y por último, carece de información nativa de profundidad y velocidad. Es decir, una imagen de la cámara por sí sola no le brinda cualquier información sobre la velocidad o la distancia de un objeto. La fotogrametría está ayudando a reforzar esta debilidad, a costo de un procesamiento valioso de recursos como la GPU, CPU, latencia, etc. En la grabación de la cámara con OpenCV se necesita corregir para asegurarse de ubicar con precisión dónde están los objetos en relación con su vehículo. Incluso las buenas lentes pueden distorsionar la imagen, y esto es particularmente cierto para un gran angular. Afortunadamente, OpenCV proporciona un mecanismo para detectar esta distorsión y corregirla. Como ejemplo, tomaremos fotografías de un tablero de ajedrez para que OpenCV pueda usar este patrón de alto contraste para detectar la posición de los puntos y calcular la distorsión en función de la diferencia entre la imagen esperada y la grabada. Debe proporcionarse varias imágenes con diferentes orientaciones. De 10 a 20 imágenes debería ser suficiente. Si utiliza un tablero de ajedrez impreso, tenga cuidado de que el papel sea lo más plano posible para no comprometerse las medidas. Como puede ver, la imagen central muestra claramente cierta distorsión en los bordes. Para la detección de la distorsión, OpenCV intenta mapear una serie de puntos tridimensionales desde los bidimensionales de la cámara. OpenCV utilizará esta información para corregir la distorsión.
Lo primero que se debe hacer es inicializar algunas estructuras, como se ve. Tenga en cuenta que Nx y Ny, que son el número de puntos a encontrar en el tablero de ajedrez en el eje X y eje Y respectivamente. Luego necesitamos llamar el comando findChessboardCorners y recordar que found es verdadero, es decir, true, si OpenCV encontró los puntos y las esquinas contendrán los puntos encontrados. En el código asumiremos que la imagen se ha convertido a escala de grises, pero se puede calibrar usando una imagen RGB también. Ahora, cerrando el tema, OpenCV proporciona una imagen agradable que muestra las esquinas encontradas, asegurando que el algoritmo está funcionando correctamente. Veamos la imagen resultante. Entrando más en contexto de la calibración, después de encontrar las esquinas en varias imágenes, finalmente estamos listos para generar la calibración usando el comando Calibrate Camera. Podemos ver que la segunda imagen tiene menos distorsión de barril, pero no es completamente buena. Probablemente nosotros necesitemos más y mejores muestras de calibración, pero también podemos intentar obtener más precisión a partir de las mismas imágenes de calibración al mirar para una precisión de subpíxeles al buscar las esquinas. Esto se puede hacer llamando el comando corner subpix después de find chessboard corners.